Por primera vez, por lo menos yo por parte de la Universidad Iberoamericana, estoy realizando un trabajo de manera conjunta con la Universidad Pedagógica Nacional, en donde participa Marta Franco. Ella es académica de la Universidad Pedagógica Nacional, viene trabajando desde hace tiempo en la cuestión de educación, migración, y además estuvo aquí en la Ibero realizando sus estudios postdoctorales. También parte del equipo es Fernanda Álvarez, quien ha colaborado conmigo a lo largo de los últimos proyectos financiados por el INIDE. Ella trabaja más la cuestión de arte, entonces nos permite como mirar, digamos, la educación más allá como de lo propiamente o la especificidad de lo educativo. También están dos alumnos de la maestría, que es Eric Aguirre. Él es en este momento asistente del proyecto de investigación, además es estudiante de la maestría en investigación y desarrollo de la educación. Se encuentra también otra becaria que es María de los Ángeles Bello Olano. Ella actualmente está realizando estudios en la Universidad Pedagógica Nacional, tiene un gran conocimiento de las escuelas, es maestra, entonces es una excelente colaboradora. Y finalmente Blas Ramón García Navarro, quien que también es estudiante de la MIDE y es becario de este proyecto. No puedo dejar de mencionar la presencia de Javier Sánchez del Centro Meneses, quien nos ha permitido de alguna manera ingresar a las escuelas en las cuales estamos trabajando. Este proyecto nace pues ante el contexto actual pospandémico, digamos, o durante la pandemia. Algunos dicen todavía estamos en periodo de pandemia, pero me parece que como investigadores de la Universidad Iberoamericana sí era importante como alargar la mirada o voltear la mirada, como ustedes quieran verlo. Yo recién estaba finalizando un proyecto sobre derecho a la educación en contextos migratorios, tanto con migrantes en Estados Unidos como los retornados. Es un reporte que ya se entregó formalmente. Y igual yo podría haber dado continuidad a este trabajo porque es muy rico y da para mucho, ¿no? Pero me parece que como académica de la Universidad Iberoamericana no podía dejar de ver la cuestión de las escuelas, del retorno, que estaba sucediendo. Y de manera colectiva con Marta y con Fernanda empezamos a ver, bueno, como qué proyecto se puede plantear dada la información con la que se cuenta en este momento, las cifras que se estaban señalando acerca del abandono escolar. Entonces decidimos entrar a esta arista. Yo lo que vengo trabajando desde hace 10 años son diversas aristas del derecho a la educación. ¿Y por qué le hemos llamado derecho a la educación y abandono escolar? Uno, porque el derecho a la educación va más allá, digamos, que el acceso a la escuela, sino tiene que ver con los aprendizajes adquiridos. Y otro, el tema del abandono, que es una categoría fuerte porque de alguna manera lo que reportaban tanto las agencias internacionales como nacionales y en general los especialistas en el campo de la educación ese es el problema. Había tres cosas. Uno, el problema del abandono escolar, la cuestión del uso de las tecnologías y por otra parte, ¿qué implicaba como esta cuestión del retorno? Entonces, en función de eso, diseñamos un proyecto de investigación y lo que vamos a presentar en este momento, más que resultados, porque recién estamos arrancando, son como la problemática a la que nos enfrentamos cuando vamos iniciando un proyecto de investigación. Los puntos a abordar son los siguientes: presentación general del proyecto, puesta en tensión de los conceptos ordenadores. Como les decía, recuperamos este concepto de abandono escolar porque es lo que la literatura nos estaba señalando, así como ¿qué nos dice la literatura acerca del tema o problema que estamos investigando? Y nuestro avance de trabajo, ya la inserción al trabajo de campo, que estamos como en la etapa de conocimiento de escenarios, contextos, y la oportunidad que me parece fundamental de estar en las escuelas acompañando este retorno ya ahora sí a partir de lunes de todas las niñas, jóvenes que están inscritos en cualquier nivel educativo. Otro tema que aparece en esto es pues, la disminución de los niveles y ritmos de aprendizaje escolarizados, porque bueno, quienes hemos trabajado la educación más allá de la escuela, pues sí planteamos que los aprendizajes fuera de la escuela pues son
fueron fundamentales, son los que nos han permitido estar ahora en este momento aquí, tanto de niños, jóvenes y adultos. Y bueno, de acuerdo ya a resultados de algunas investigaciones, se reporta que esta pandemia va a tener un efecto en promedio entre 1 a 3 años respecto a los logros alcanzados en los aprendizajes de los niños, ¿no? Y esto sí se evidencia bastante cuando ya estamos en las escuelas. También algún dato que me parece fundamental son los datos de la Secretaría de Educación Pública de 2021, en donde reporta que 30.4 de niños y niñas en edad de cursar preescolar, de hecho, no se inscribieron ni recibieron la atención necesaria porque los padres, digamos, de alguna manera estaban como más cuidados a su salud que a la cuestión escolar. Y bueno, en general, los datos que se tienen a este momento es que a nivel de educación primaria es 0.4, a nivel de secundaria 2.0, en medias superiores donde se concentra el mayor número de alumnos que dejaron de asistir a la escuela, y en educación superior 8.2. Entonces, con esta información, nosotros señalamos que era prioritario, pues sí, o sea, meternos al tema del derecho a la educación, meternos al tema del abandono escolar y desde luego tratar, nos planteamos las siguientes preguntas. Bueno, la primera son cuáles son las condiciones económicas, sociales y familiares que orillaron a los niños y jóvenes a abandonar la escuela en el contexto de la pandemia y bueno, por lo tanto, cómo se van configurando las trayectorias escolares de estos niños y qué sentidos y qué significados construyen en torno a ello. Eso sería, y como objetivo general es analizar desde la perspectiva del derecho a la educación estas condiciones que ya se mencionaron, económicas, sociales y familiares, que de alguna manera orillaron y que fueron en algunos casos determinantes para este abandono escolar ante el COVID. Esto ha significado, por supuesto, una disminución de oportunidades para los sectores más desprotegidos y ha bajado mucho el nivel de aprendizaje promedio, así como el rendimiento de los estudiantes por esta deserción masiva. ¿Sí? Se calcula que 23.8 millones de niños y jóvenes pueden abandonar la escuela y esto daría lugar a, según la UNESCO, una catástrofe generacional en términos educativos. Por otro lado, en México, lo que el Observatorio Nacional Ciudadano dio a conocer es que 78.3 de la población urbana y 50.4 de la población rural es usuaria de Internet, lo cual representa un alto porcentaje de personas que no tienen conectividad, ¿no? Después de año y medio de pandemia, las consecuencias se centran entonces en el abandono escolar, la calidad de los aprendizajes y el derecho coartado a la educación. Voy a hablar un poco sobre esta parte del trabajo de campo. Para esta investigación vamos a realizar trabajo de campo a partir de los datos recabados en 4 escuelas, 2 primarias en el estado de Puebla y 2 secundarias. Estas instituciones educativas están ubicadas en sectores populares que reciben a niños de bajos ingresos económicos. A partir de la información obtenida y con el apoyo de las y los profesores, vamos a localizar a las y los niños y adolescentes que dejaron la escuela. También vamos a identificar a estos niños que no habían estado en la escuela y regresaron, y también a los posibles desertores. Esta escuela en un tiempo también fue parte de la periferia, pero ahora ya es parte de la mancha urbana porque tiene más tiempo de haberse constituido este asentamiento. Y bueno, ahí la escolaridad es de 11 años. Las 2 escuelas son de clase popular. Sin embargo, la escuela Joaquín Colombres, como está ubicada en esta zona, hay otras escuelas y ahí se ve esta idea de cómo se va haciendo la estratificación. Encontramos que las propuestas gubernamentales sobre retención de los estudiantes en la escuela muestran cierto interés en atender los factores del contexto, como es el caso de becas o programas. Sin embargo, no han tenido impacto, primero, porque no se instauran de forma suficiente, definitiva y progresiva, y por otro lado, como refiere Van Dijk, tratan de resolver el problema mediante los mecanismos que lo provocaron.
debido a que se enfocan a integrar a los estudiantes a las normas escolares donde ellos no encajan por las condiciones de vida que tienen. Por ello, la necesidad de pensar desde las escuelas la afiliación de sus estudiantes desde el sentido que le dan a la escuela. Lo que voy a hacer es presentar estos primeros avances de la investigación. Quiero subrayar que son resultados de una exploración inicial, todavía no son conclusiones. Entonces, bueno, les comento que esta inició en febrero de este año y ha incluido a 5 instituciones, pero hoy solo hablaré de una de ellas, la Escuela Secundaria Diurna número 77, República de Panamá. Sé que hay algunas personas aquí que nos acompañan fuera de México, por lo que considero importante situar a esta escuela geográficamente. Se ubica en la Ciudad de México, al sur oeste de la alcaldía Álvaro Obregón, en el límite entre el corporativo de Santa Fe, donde se ubica nuestra universidad, y el pueblo de Santa Fe. Este contraste también marca los límites de la secundaria 77. Por un lado, tiene una zona residencial cerca de la cuarta sección del bosque de Chapultepec y una barranca que a menudo es empleada ilegalmente como vertedero de basura. La barranca es también el lugar en donde las personas de la comunidad emplean en ocasiones para distinguir y diferenciar a los habitantes. Por ejemplo, cuando pregunté a la dueña de una papelería por las secundarias que hay en esta zona, ella simplemente definió a la número 77 con estas palabras: esa es la peor, allá van los de la barranca. Así fue como lo mencionó. Este limbo y cercanía con el precipicio creo que es lo que mejor caracteriza a las condiciones que se viven cotidianamente en la Escuela 77. Al indagar sobre el abandono escolar, los profesores hablaron de alrededor de 10 casos. Valga decir que esta escuela tiene aproximadamente 583 estudiantes inscritos. En principio esta cifra podría parecer pequeña, pero desde lo visto en el trabajo de campo, considero que esto podría acrecentarse con el tiempo. Según he revisado constantemente en las listas globales de asistencia, mes con mes aumenta el número de inasistencias. Se trata de personas que no dejan de asistir completamente, pero asisten con menos regularidad. Esta presentación que acabamos de escuchar tiene una relación con la pandemia y su discurso. La aparición de la pandemia no ha pasado desapercibida y por supuesto que uno de los discursos que se han tejido ha sido la escuela y la pandemia, y más específicamente con lo que acabamos de escuchar, los impactos en los estudiantes. Eh, Afortunadamente, pues debemos reconocer que en educación hay dolientes. Y hay dolientes porque, por supuesto, están los investigadores, están los maestros, los profesores, los padres, y los esfuerzos, ellos van a hacer las voces precisamente de esas voces que hasta el momento han estado apagadas. Entonces, de esos sectores vulnerables o de ese maestro, ese director que hasta el momento no ha tenido la oportunidad de describir y de narrar qué es lo que ha vivido en pandemia. Entonces, estos dos principios, visión humanista de la educación, el de justicia y equidad, pues permean, por supuesto, el desarrollo de este proyecto. Cuando escuchaba las cifras de muchos organismos internacionales, estamos ya concentrándonos en el mirar, ¿no? Hay muchas coincidencias, por supuesto, con países de América Latina. Y, y es una realidad pues, muy común la nueva desigualdad que se generó, porque la desigualdad digital por enseñanzas en líneas o por tener algunos dispositivos, algunos aparatos para poder gozar por ese aprendizaje en línea, se están presentando en este momento, permiten pues reconsiderar algunas cosas, ¿no?, de nuestros propios sistemas educativos. Yo creo que la apuesta de este proyecto es coherente, es sólida y sobre todo va a estar
profundamente enriquecida cuando se escuchen a los padres, a los representantes y por supuesto a nuestros actores clave.